Vamos a hablar acerca del tema del litigio, la jurisdicción, la competencia y los actos procesales. Empecemos. El litigio. El litigio es un conflicto de intereses donde existe la pretensión por una parte y la resistencia por otra. Para que un conflicto sea verdaderamente un litigio, es necesario que una de las partes exija que la otra sacrifique sus intereses al de ella y la segunda oponga resistencia a la pretensión del primero. En el litigio existen dos partes y un bien jurídicamente determinado, respecto al cual se da el conflicto de intereses. Los elementos del litigio en el derecho penal son la pretensión punitiva del Estado, que se ejerce por medio de los órganos de acusación, la resistencia del proceso o de la defensa de éste. La pretensión es la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio. Este concepto suele confundirse con el derecho subjetivo. Sin embargo, el derecho subjetivo es algo que se tiene o no se tiene. En cambio, en la pretensión es algo que se hace o no se hace. Es decir, la pretensión es actividad, es conducta. De la existencia de un derecho subjetivo se puede derivar una pretensión, pero esta no siempre presupone la existencia de un derecho. Así, puede existir el derecho sin que exista la pretensión, como puede haber pretensión sin que exista el derecho. De la existencia de la pretensión se puede llegar a la acción, como una de las formas de hacer valer la pretensión. La acción es un medio para llevar la pretensión hacia el proceso, es decir, para introducir la pretensión en el campo de lo procesal. La acción siempre va procedida de la pretensión, porque quien acciona lo hace en función de una pretensión. Por ello, la acción es la llave que abre el proceso de la pretensión. Existen varios medios para hacer valer la pretensión, los legales como los ruegos y presiones, también pueden ser ilegales como las amenazas y la fuerza. Aquí entra el término de la resistencia. Es el segundo elemento del litigio, el cual es indispensable para la vida del conflicto. Si una pretensión nunca es resistida, nunca nace litigio. La resistencia, al igual que la pretensión, puede ser discutida, fundada, infundada o sin derecho. La relación entre el proceso y el litigio. El litigio es un conflicto de interés, mientras que el proceso es solo un medio de solución o de composición del litigio. De esta manera, para que exista un proceso se necesita como antecedente un litigio, porque el litigio es el contenido y el antecedente de un proceso. Aparecen dos conceptos, el que contiene y el contenido, y el pleno del contenido está en el litigio y de la pretensión. Es el plano que contiene y está en el proceso de la acción. El litigio debe proceder necesariamente al proceso. La pretensión es para que la acción del litigio es para el proceso. La pretensión y el litigio puede existir sin que haya un proceso, pero no puede existir un proceso genuino sin que haya un litigio. Sin pretensión no puede haber acción y sin acción no puede haber proceso. El proceso presupone la existencia de una acción, pero la acción a su vez está fundada en la existencia de una pretensión resistida o lo que es lo mismo la exigencia de un litigio. Existen semejanzas y diferencias entre litigio y arbitraje. Ambos, tanto como el proceso como arbitraje, pueden resolver un litigio como conflicto de intereses. La diferencia radica en el continente, es decir, en el cauce para solucionar el litigio. La materia del litigio es la misma, lo que cambia es el continente, metafóricamente. Las aguas serían el litigio, mientras éstas se encuentran en el cauce del río. Estaríamos en el campo del proceso, pero si las aguas se desvían de cauce normal en otro, como un canal, la metáfora se completa, porque en segundo cauce, el del canal, sería el arbitraje en cauce distinto de solución del litigio. La jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Es decir, es el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Se verá limitado por las leyes de competencia funcional y territorial. La ley marcará qué juez tiene potestad jurisdiccional. Esto es, quién puede juzgar un pleito dependiendo del territorio, ciudad, provincia, etc., donde se haya cometido el delito o viva el demandado. Por ejemplo, también dependerá de qué clase de acción se ejecute por parte del demandante civil, penal o laboral. Dependiendo de qué clase de juicio se vaya a desarrollar el territorio, se establecen las competencias funcionales y territoriales. Una vez limitada estas competencias, los jueces tienen que hacer cumplir con su función jurisdiccional, es decir, resolver el conflicto.
Y entonces, ¿de dónde reciben esta función los jueces? Esto es una democracia con la división de poderes. Poder judicial, que encarnan los jueces y tribunales, tiene otorgada la función y el poder de juzgar y aplicar la ley. Sin embargo, este poder emana del pueblo. Es el pueblo quien otorga este poder y quien se somete a la resolución de los conflictos que decidan los jueces de acuerdo a la ley vigente. Esta ley, a su vez, emana del pueblo. Pero, ¿cuáles son las características de la jurisdicción? Las principales características de este poder son: antes que nada, la jurisdicción es el poder público y pertenece al poder judicial. La manifestación, último resultado final de la jurisdicción, es la sentencia. Cuando la sentencia es firme, tiene efectos de cosa juzgada, es decir, que no podrá llevarse ante otro juez el mismo conflicto con las mismas partes. El poder judicial tiene que ser independiente. No habrá jurisdicciones especiales excepto cuando así lo disponga la ley. Coloquialmente se habla que la jurisdicción penal, civil, etc., pero ese es un término incorrecto, ya que no se trata de jurisdicciones distintas, sino solamente la competencia atribuida a los jueces. La jurisdicción está sometida completamente a la ley. Los jueces no pueden resolver un conflicto entre personas a través de su experiencia u opinión, por lo que tienen que aplicar la ley a través de la sentencia que pone fin al conflicto judicial. Como garantías que de la jurisdicción sea independiente, los jueces pueden ser revocados por las personas que han llevado su conflicto ante el Poder Judicial, porque ese juez tiene interés personal en el conflicto con alguna de las partes. Los propios jueces pueden abstenerse de resolver un pleito para verse comprometido su independencia. Jueces y tribunales tienen establecidos por ley algunas incompatibilidades con su cargo en el Poder Judicial. Estas incompatibilidades intentan que su función no sea influenciada o no resuelvan conflictos de acuerdo solo con la ley. Visto desde su significado gramatical como la aptitud legal que tiene un órgano del Estado para ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Respecto al órgano jurisdiccional, es el proceso de la competencia, aludir a la aptitud legal que tiene un órgano del Estado para ejercitar los derechos y la aptitud legal que tiene un órgano del Estado para ejercitar derechos y cumplir obligaciones referidos al desempeño de la función jurisdiccional, ante el caso concreto controvertido en el que se ha tomado injerencia. ¿Qué es la competencia? ¿Cuáles son los diferentes tipos de competencia? La competencia se puede clasificar en dos: competencia objetiva y subjetiva. La objetiva es aquella que atribuye al órgano del Estado y desempeña la función jurisdiccional. La subjetiva examina si el titular del órgano del Estado que ha de desempeñar la función jurisdiccional es representación de ese órgano, está legitimado para actuar, y también se examina si tal titular no tiene algún impedimento para intervenir respecto de cierto caso concreto, situación en la que deberá excursarse o será recusado. La competencia puede ser prorrogable e improrrogable. La competencia prorrogable, sí, originalmente por disposición del derecho objetivo, le corresponde al órgano jurisdiccional. La aptitud de intervenir tiene la competencia propia y directa. La competencia improrrogable, si el derecho objetivo no permite que se pueda extender la competencia más allá de lo específicamente limitado para un órgano estatal jurisdiccional. La competencia será improrrogable. La competencia renunciable e irrenunciable. Esto es cuando el órgano jurisdiccional en la competencia renunciable está derivada del derecho objetivo, carece de competencia por renuncia al fuero, mientras la irrenunciable es imposible que un órgano jurisdiccional lleve tal acción. En la competencia mercantil, es decir, civil y familiar, se refiere al tipo de materia especializado al órgano jurisdiccional. En la competencia de primera y segunda instancia, es la distribución de la facultad del conocimiento de los órganos jurisdiccionales en sus varias instancias. Existe competencia territorial, que se habla de las controversias según la circunscripción geográfica delimitada. La competencia cuántica, que es el proceso del interés que debaten para saber si es ser juzgado debe conocer si es competente, no para poder juzgar. Competencia por persona. Aunque no está comprendida en las diversas atribuciones de competencia en que marca el artículo 144 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, la competencia personal, que es la que atiene las circunstancias peculiares de la persona para derivar de ellas competencias de un órgano jurisprudencial. La competencia en turno, la competencia por acumulación
competencia por elección de las partes, competencia por recusación o excusa y, a continuación, los actos procesales. Desde el punto de vista gramatical, cuando se utiliza la expresión proceso, se alude a una sucesión de actos vinculados entre sí. Respecto de un objeto común, en el proceso jurisdiccional la finalidad que relaciona los diversos actos es la solución de una controversia entre partes que pretenden, en posiciones antagónicas, que se les resuelva favorablemente a sus respectivas reclamaciones deducidas ante un órgano que ejerce facultades jurisdiccionales. En este contexto, en el derecho mexicano, la definición de actos procesales podría ser la siguiente: especies de actos jurídicos realizados para la constitución, conservación, desarrollo, modificación o definición de una relación procesal. Son exclusivamente los realizados dentro del proceso. Los actos procesales son las manifestaciones de la voluntad emitidas por los órganos personales de la jurisdicción, por el Ministerio Público, por las partes y por quienes tienen el proceso ante alguna intervención legítima. La calidad procesal de un acto depende de su realización en el proceso. Por ejemplo, el otorgamiento de un poder para poder representar a una de las partes no es un acto procesal. Son actos procesales la demanda, la contestación de la misma, el ofrecimiento de pruebas y los alegatos, entre otros.